Muy buenos días, el tema de hoy es entrenamiento. Vamos al libro de Lucas, capítulo 16, 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, para que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entrenamiento. Encontramos que el Señor Jesús a sus discípulos los entrenó, los formó, los llevó a tiempos en los cuales ellos darían el ejemplo en Él, en Jesús, cuando echaba fuera demonios, cuando se enfrentaba con los publicanos, fariseos, hipócritas, cuando sanaba a los paralíticos, los cojos, los enfermos, aun cuando ese hombre ciego de nacimiento que escupió el barro y cogió el barro y lo puso en sus ojos, en las cuencas de sus ojos, dice la palabra, y que automáticamente salieron los ojos de él. Como el Señor daba el ejemplo a sus discípulos para que ellos pudieran seguir el ejemplo de él y que no pudieran decir de pronto: si Jesús no hacía eso, ¿por qué lo vamos a hacer? Él lo hizo, inclusive cuando iban en la barca, que la barca vino una gran tempestad, se iba como a hundir la barca, y el Señor estaba durmiendo en la parte de abajo del barco. Pero como van y lo llaman y le dicen al Señor que saliera, porque no te das cuenta que el barco se va a hundir por estas olas que venían encima, y como el Señor reprende los vientos y calma la tempestad. Le dice a la tempestad, calla, y cayó automáticamente, se quedó en silencio, y todos quedaban admirados, decían: ¿quién es este que a los vientos y a la mar le hace caso? O enmudecen y quedan en silencio. Como ellos pudieron ver los milagros, prodigios y señales que el Señor hacía. Por eso el Señor los formó. Tuvieron un entrenamiento. Ese entrenamiento lo vieron ejecutar ya cuando leemos en el libro de Hechos capítulo 2, cuando vino el derramar del Espíritu Santo sobre sus vidas y fueron enviados al gran llamado del ministerio a ser discípulos a otras naciones, a ir a llevar el mensaje del Señor, pero también a ser usados como ellos vieron que el Señor Jesús se manifestaba en el Espíritu Santo a través de su vida. Y así fueron enviados. Un entrenamiento. Ese entrenamiento es importante que usted y yo lo tomemos. Y lo tomemos es a la luz de la palabra. Entrar en tiempos de meditación, estudio de la palabra, pero también en memorizar textos bíblicos. Que nuestra mente sea renovada a la luz de la palabra. Pero para eso debemos romper las estructuras que hay en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Esas estructuras que nosotros mismos nos hemos encargado de formar. Con cosas que vemos, que nos equipamos a diario, con películas, novelas, seriados, con series que vemos inclusive en televisión, aún otros, muchos con ver pornografía, ver cosas inmorales en las redes sociales. Y es romper esas estructuras con la palabra, pero también debemos entrar en ayuno. ¿Por qué el ayuno? Porque debemos debilitar la carne para fortalecer el espíritu. El ayuno, ¿qué es lo que hace? Primeramente, renueva, transforma totalmente el espíritu que Dios nos dio a usted y a mí a la luz de la palabra con el ayuno. Pero también la carne se debilita, o sea, el pecado se va debilitando. Todo lo que teníamos o habíamos alimentado, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestra conciencia, todos tienen que ser derribados, es con la palabra, pero en el ayuno también va a ser mucho más fácil. Ya que lo primero que nos enseñaron a usted y a mí fue a depender. Usted y yo fuimos entrenados en el colegio, en el estudio, en la universidad. Si usted estudió en la universidad, tuvimos que ser entrenados para poder ser enviados. ¿Qué quiere decir un médico? Primero tuve que estudiar 5 años en una universidad, pagar un rural, hacer un rural 1 año, y luego ir a ejercitar la tarea, hacer la tarea y mirar si se quería especializar en algo específico, ya fuera en cirugía plástica o en otras cosas de la medicina, tenía que estudiar aún más. Pero como los médicos aún siguen en entrenamiento, porque cada día la medicina va avanzando y va evolucionando, y ellos se tienen que estar entrenando constantemente. Usted y yo en la vida cristiana no podemos dejar de entrenarnos. Esto tiene que ser a diario para que el Señor pueda usarnos a usted y a mí con cambios y transformación. Era lo que les quería dar el Señor Jesús a entender a sus discípulos. Por eso decía que el que trae que una piedra que se tropieza en su camino, que cómo vamos a hacer piedra de tropiezos para otros. No podemos ser piedra de tropiezos para otro, porque Él nos dice: es preferible que se amarre su pie a una piedra, a un molino, y se arroje al mar.
En vez de hacer tropezar a uno de los hijos, uno de los pequeñitos, los hijos de Dios, de los que están en el camino del Señor, de los que buscan de Dios y buscan como una dirección, una orientación para poder encontrar el camino que el Señor quiere llevarlos a ellos. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a cambios profundos, pero a la luz de la palabra, para encontrar el camino perfecto que debemos seguir en cuanto a lo que el Señor nos ha llevado o nos quiere llevar a hacer en el entrenamiento. Como lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos habla el apóstol Pedro de que usted y yo debemos orar por otros, ministrar a otros, pero ministrarlos y hacerlos libres en el nombre de Jesús. Si ya hemos sido equipados, ya hemos sido entrenados, esa es la función que nos corresponde hacerlo, ya que esto es algo que solo lo lograremos cuando usted y yo tomemos el tiempo de estudiar y meditar en la palabra de Dios a diario y poder encontrar el propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesús Jesús a sus discípulos dijo: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel de por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ya que en estos versículos encontramos que lo podemos usted y yo emplear hoy en día. Vemos cómo Jesús nos hace una gran advertencia acerca de este mismo tema y cómo podemos usted y yo poder de pronto ser piedra de tropiezo o también apartarnos para no ser piedra de tropiezos para otra persona. Si pronto no estamos de acuerdo con lo que hace, lo que dice, mejor llevémoslo a la oración, porque no sabemos cómo Dios lo está usando, si está permitiéndolo Dios en la vida de él o no. Porque así como hubieron discípulos que no estaban con Jesús, pero echaban fuera demonios y cómo eran usados, y los mismos discípulos vinieron y le dijeron a Jesús: mira, estos no vienen con nosotros, no están con nosotros. ¿Por qué ellos hacen esa tarea? Porque echan fuera demonios. Y el Señor Jesús les dijo: déjalos, lo están haciendo bien. O sea, aún no estaban con Jesús, pero también fueron usados por el Señor Jesucristo sin estar entrenados por Él directamente. Ya que lo que debemos tener en cuenta, que todos seremos tentados a pecar, todos seremos tentados a apartarnos de Dios. Eso es, el enemigo siempre va a estar al acecho para mirar cómo hacernos caer y mirar a ver si usted y yo de pronto caemos en sus garras, en sus artimañas. Pero si usted y yo estamos firmes en el Señor, el enemigo no nos podrá tocar siempre y cuando permanezcamos firmes en el Señor, no en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. Por eso en 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado está al acecho y a diario a usted y a mí nos corresponde humillarnos delante del Señor y pedirle perdón al Señor si de pronto hemos pecado por nuestros pensamientos, de pronto nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones. Pedirle perdón para que el enemigo no tenga ningún argumento. Pero si cedemos a la tentación, entonces, como lo hemos venido viendo en esta palabra, en estas citas bíblicas, usted y yo entraremos en un tiempo en el cual seremos afectados de una manera o indirecta. Una manera directa o indirecta, ¿qué quiere decir? Seremos afectados nosotros si de pronto cedemos al pecado, pero también tentaremos a otros y llevaremos a otros a tropezar. Ya que en esencia lo que el Señor nos advierte es que usted y yo, el pecar es algo malo, pero peor aún es cuando causamos que otros pequen. Sé que lo que usted y yo no podemos hacer es entrar primeramente en pecado y mucho menos llegar a pecar, llegar a hacer pecar a otros, ya que lo que el Señor en ocasiones nos dice es que no podemos repetirlo. Cada uno de nosotros estamos bajo vigilancia, bajo la dirección del Espíritu Santo, que Él es el que nos redarguye de pecados, de justicia y de juicio, ya que el mundo está pendiente de lo que hacemos para poder acusarnos. Está pendiente de lo que usted y yo hacemos para poder desacreditar la obra de Dios en usted y en mí. Y con esto en mente, siempre tengamos presente que cuando nuestra acción o falta de ella causa que una persona peque, entonces hemos servido de piedra de tropiezo a otros, porque no hemos realmente perseverado en la santidad, en la firmeza, en la convicción, en ese entrenamiento que debemos tener a diario, ya que el pecado no son solamente los 10 mandamientos como algunos piensan. El pecado no solamente viene por los 10 mandamientos, sino el pecado cubre un amplio terreno. Como con un solo pensamiento podemos llegar también a pecar, con un solo pensamiento. ¿Cómo tiene usted su mente? ¿Será que su mente está enfocada en la palabra, buscando el depender del Señor, o buscando mirar cómo alimentarse en las redes sociales de lo que ven de los medios de comunicación, aún en cosas que no edifican? El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 5,
27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y es precisamente qué es lo que hay en el corazón. Usted y yo ya hemos sido entrenados, debemos ser firmes y constantes en el propósito, en el llamado de Dios, para poder levantarnos en poder en victoria en Cristo Jesús.